Amén, bendiciones, buenos días. Espero estén teniendo un lindo miércoles. Para los que vayan a estar en la célula, al rato nos vemos. Bendiciones para todos. Eh, Estamos continuando con el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Esta es la parte triste de la vida de David. Cosas terribles empiezan a pasar en la vida de David después de su pecado con Betsabé y en contra de Urías. Y vamos a leer en el capítulo 12 ya Natán lo culpa a David y dice así capítulo 12 versículo 3. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, o sea, ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Un poco tenemos que recordar que esta es la ley, el ojo por ojo, diente por diente, seguía vigente en este momento. Y recuerdan como David dijo que el hombre rico que se había robado y matado a una corderita del hombre pobre tenía que pagar 4 veces la corderita. Entonces ahora David iba a pagar 4 veces la muerte de Urías. Y este sería uno de los primeros que serían víctimas de la consecuencia del pecado de David. Y este sería su primer hijo que sería víctima de la consecuencia del pecado de David. Es una lección muy fuerte. Y dice, Natán se volvió a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Es muy importante que de aquí en adelante la Biblia todo el tiempo que menciona a Betsabé nunca la llama por nombre y no dice la mujer de David. Siempre la menciona como la mujer de Urías. A pesar de que David eh, se casó con ella y trató de cubrir su pecado, nunca la Biblia le da el título de mujer de David. Siempre la menciona como la mujer de Urías. Y dice así, se enfermó grave el niño, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al séptimo día, o sea que se pasó 7 días David ayunando, al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces vemos que David, para tratar de convencer a Dios de que no mate al niño, de que no muera el niño, él ayunó y oró durante 7 días y 7 noches. Eh, un ayuno de 7 días y 7 noches es muy difícil, ha debido ser muy difícil para David. Dios no es indoliente a nuestros ayunos, a nuestros sacrificios y mucho menos a nuestros arrepentimientos. David quería eliminar con el ayuno la consecuencia de su error. Aquí es donde tenemos que ver algo muy vigente y muy cierto. Nuestro pecado es perdonado, pero como habíamos dicho, las consecuencias siguen vigentes. El ayuno no es para evitar las consecuencias. El ayuno es para que nosotros seamos edificados espiritualmente. Eso no es, y para romper ataduras, como dice la palabra de Dios. Eso, el ayuno no es para evitar las consecuencias que vienen por el pecado y mucho menos para tratar de doblar
la voluntad de Dios. El ayuno no cambia, no es con el propósito de cambiar la voluntad de Dios. Hay situaciones en las que Dios puede ser movido en su corazón. En este caso no fue. Porque vemos entonces David se levantó de tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en casa y adoró a Dios. Vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entonces vemos que David, por más de que oró, ayunó, Dios no le respondió a su ayuno y a su oración. Y estuvo triste durante esos 7 días, rogándole a Dios que el niño no muera. 7 días ayunó el hombre para que el niño no muera. Y a pesar de los 7 días, Dios se llevó al niño. Se lo llevó, obviamente, al reino de los cielos. El niño llegó directamente al reino de los cielos. En esta situación vemos claramente que David no pudo convencer a Dios. David pudo convencer a Dios de muchas cosas. Dios amaba a David de una forma impresionante. De hecho, le dice aquí Natán, te di casas, te di reinos, te di riquezas, y si me hubieras pedido más, le dice Dios, más te hubiera dado. O sea, el amor que Dios tenía por David era ilimitado, o sea, era gigante, era su ungido, su preferido. Tenían una relación entrañable, pero Dios no deja de ser un Dios justo, y cuando David cruzó los límites, Dios tuvo que ser tácito y fuerte como David, con David. Esto no quiere decir de que Dios no amaba a David, y David entendió eso. Por eso es que David se levanta, dice que se unge, se lava y entra al templo a adorar. Dios castiga a David y empieza el castigo. Este es el principio de su desastre. Dios castiga a David, empieza a castigarlo. No le responde a David, no le da al lado a su petición, y David se levanta y adora a Dios, a pesar de que Dios lo estaba castigando. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios, o sea, que agradaba a Dios, que a pesar de que David estaba siendo castigado por Dios por sus consecuencias, David entró al templo y adoró. Y a pesar de que Dios no le respondió durante 7 días de ayuno, David entró al templo y adoró. No al templo, perdón, al tabernáculo, no había templo en ese momento. Sigamos aprendiendo de la vida de David. Y ah, dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Dice, si Dios tendrá compasión de mí. ¿Por qué? Porque el niño, al morir tan joven, Dios se lo llevó directamente al reino de los cielos. Entonces el que queda a sufrir las consecuencias fue David. Dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, yo voy a ir a donde él está ahorita, al reino de los cielos, pero él ya no puede venir a la tierra donde estoy yo. Y aquí David nos enseña otra característica de su carácter, que una vez perdido la esperanza de que Dios lo escuche, David se rinde a la voluntad de Dios y está listo para continuar el proceso de la corrección. Algunos dirían, decidió consolarse y seguir con su vida. David ya no siguió con su vida. David siguió con el proceso de corrección y aceptó las consecuencias. De ahí en adelante, David siguió el proceso y no
guardó rencor contra Dios, no se enojó contra Dios, aceptó la corrección y siguió. Consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual el Señor amó. Y ahí terminamos esta sección. Salomón entonces se convierte en el linaje que trae a Jesús, lo cual nos enseña otra impresionante lección de parte de Dios. A pesar de que Betsabé fue el peor error de David, Dios redimió la situación, convirtiendo a Salomón en el hijo, porque Dios le prometió a David que de su descendencia vendría el rey de reyes. Dios se lo prometió a David. Pudo haber escogido cualquiera de sus mujeres, pero escogió a Betsabé para que de Betsabé salga Salomón, el próximo rey, y él que dé linaje para Jesús, mostrando la redención del pecado, porque fue un pecado que David cometió, pero Dios redimió la historia y utilizó esta historia para traer salvación, poniendo como ejemplo la redención de nuestros errores, que a pesar de nuestros horribles errores, Dios redime el error y puede sacar de ese error, saca de ese error redención, perdón, y cambia el destino de nuestra historia, así como cambió el destino de la historia de David y Betsabé. ¿Aprobó Dios lo que hizo David? En lo absoluto. David, de ahí en adelante, se aseguró de nunca más cometer el mismo error. Aprendió su lección hasta sus últimos días. Y se arrepintió, y vamos a ver la forma en que se arrepiente en el capítulo 51 de Salmos. Pero Dios igual en su misericordia redime su error. Seguimos el día de mañana. El capítulo 12 de 2 Samuel está lleno de lecciones. Espero haya sido de bendición. Nos vemos. Bendiciones.